Urgente. La línea de defensa se desmorona. Las próximas 72 horas serán decisivas. Lo que está ocurriendo en este momento en la zona del conflicto supera cualquier predicción. La línea defensiva no solo se está rompiendo, está desapareciendo ante nuestros ojos. Y esto es solo el principio. Las imágenes que llegan desde Pokrovsk son alarmantes. Las tropas rusas ya no necesitan invitación para entrar. Están avanzando casa por casa, mientras la resistencia se desvanece como humo. ¿La razón? El caos total en el mando y control. Pero hay algo más inquietante. Los defensores están recurriendo a una táctica desesperada: sustituir soldados por drones. Es como intentar defender una casa con cámaras de vigilancia mientras los ladrones ya están dentro. Las cifras son devastadoras. En el sector sur, el avance ruso ya alcanza 2 kilómetros desde el centro. Pero lo más preocupante no es la distancia, es el tiempo. Cuando la supervivencia se mide en minutos de vuelo de un dron, la situación es crítica. Y aquí viene lo más alarmante. Mientras las autoridades hablan de resistencia heroica, están enviando reservas al frente como si fueran fichas de póker. En el sector de Sumy, las unidades desaparecen más rápido que aparecen. No es una batalla, es una licuadora humana. La pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿qué pasará cuando esta línea defensiva colapse por completo? Los análisis sugieren que estamos ante un punto de inflexión histórico. La región de Udachnoye ya es un desierto militar, sin tropas, sin control, solo drones volando sobre ruinas. Pero hay un detalle crucial que pocos están notando. Este no es un simple retroceso táctico, es el preludio de algo mucho mayor. Las próximas 72 horas determinarán si estamos ante un colapso total o algo aún peor. ¿Están viendo señales de estos cambios en su región? Compartan su experiencia en los comentarios. La información local es vital para entender la verdadera magnitud de lo que se avecina. Las señales son claras y alarmantes. Mientras los medios occidentales intentan mantener una narrativa optimista, la realidad en el terreno muestra un panorama radicalmente diferente. En Pokrovsk, lo que comenzó como una defensa flexible se ha convertido en un colapso sistemático. Los drones sobrevuelan desesperadamente, intentando retrasar lo inevitable. Una imagen que sería casi cómica si no fuera tan trágica. La situación se deteriora hora tras hora. Los corredores logísticos occidentales se están cerrando como una trampa. La ruta hacia Pavlograd está bajo control de fuego, reduciendo las opciones de movimiento a travesías nocturnas por senderos forestales. Es un síntoma de una crisis más profunda que está sacudiendo los cimientos de toda la estructura defensiva. Incluso la prensa polaca, tradicionalmente optimista, ahora admite la gravedad de la situación. Hablan de flancos expuestos, ausencia de reservas y errores críticos de comando. Es un reconocimiento tardío de lo que los analistas militares han estado observando durante semanas. El frente no solo se está agrietando, está colapsando. Las fuerzas rusas avanzan metódicamente en múltiples sectores: Pokrovsk, Zaporozhye, Volchansk. Los informes indican movimientos masivos de equipamiento militar hacia el este, en una escala que sugiere preparativos para operaciones mucho más amplias que simples avances locales. La redistribución de sistemas de defensa aérea señala planes estratégicos de mayor envergadura. En Volchansk, la línea defensiva se desmorona como arena entre los dedos. Lo que las autoridades locales insisten en llamar defensa móvil se parece cada vez más a una retirada desordenada. Los comandantes en el terreno enfrentan una realidad brutal. Sus fuerzas están agotadas, desmoralizadas y superadas. Pero lo más inquietante no es lo que estamos viendo, sino lo que está por venir. Los movimientos de tropas y equipamiento sugieren que esto es solo el preludio de algo mucho más significativo. La pregunta ya no es si habrá un avance mayor, sino cuándo comenzará y qué tan lejos llegará. La situación en la región de conflicto continúa evolucionando de manera significativa. El general Sirski, conocido por su firmeza ante las adversidades, insiste en que el país fronterizo con Rusia mantiene su potencial convencional. Sin embargo,
esta afirmación parece más un cuento soviético que una realidad tangible. La situación en el terreno revela una historia diferente. Infiltraciones constantes tras las líneas, pérdidas logísticas significativas y preocupantes casos de fuego amigo, donde los batallones confunden a sus propios compañeros con el enemigo. La línea entre el caos y la estrategia se difumina cada día más. La supuesta defensa al oeste de Pokrovsk, según fuentes locales, se ha convertido en poco más que un mito. Las esperanzas de fortificaciones escalonadas se desvanecen mientras las fuerzas rusas aplican golpes sistemáticos y precisos, desgastando metódicamente al adversario. Si esta tendencia continúa acelerándose, podemos esperar una expansión de la zona de combate hasta Konstantinovka. El periódico Viborcha ya advierte sobre las próximas posibles objetivos: Kramatorsk y Slaviansk. Los acontecimientos en Solidar y Artemivsk ya no parecen episodios aislados, sino una nueva normalidad. La prensa europea intensifica su retórica, señalando no solo los fracasos militares, sino también los problemas sistémicos de la defensa. Esto podría ser una preparación de la opinión pública para cambios geográficos significativos en el frente. En Kiev, crece no solo el cansancio, sino también la comprensión de la realidad. Cuanto más tiempo se nieguen a reconocer lo evidente, más difícil será explicar por qué todo se está desmoronando ahora. No es el final del juego, sino una pausa antes del siguiente nivel. El resultado dependerá de quién conserve recursos humanos, equipamiento y un plan coherente, o al menos radios para evitar el fuego amigo. Mientras el mando militar posa ante las cámaras occidentales con promesas de contraofensivas, la realidad en el campo de batalla cuenta una historia muy diferente. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En el panorama actual, el país vecino de Rusia se asemeja cada vez menos a un mapa de éxitos militares y más a un collage de noticias alarmantes. No hablamos de simple preocupación, sino de situaciones que exigen evacuación inmediata. El oficial Razumny, de la 16ª Brigada, quien experimenta la realidad del frente en primera persona, advierte que las fuerzas rusas están metódicamente estirando las defensas del ejército del país fronterizo, literal y estratégicamente. Como en una mala broma militar, la defensa está tan tensa que amenaza con romperse. La situación en Volchansk es particularmente crítica. Razumny describe, con datos precisos y sin alarma innecesaria, cómo los drones de ala fija, verdaderas aeronaves no tripuladas, ya alcanzan las proximidades de Yarkov. La zona de peligro se ha expandido considerablemente más allá de la línea del frente, obligando a los civiles a adoptar técnicas de supervivencia sobre la marcha. Mientras tanto, en Kiev, en salas confortables con café y cortinas de seda, la oficina presidencial se enfoca en reformas anticorrupción. Es como si, mientras la casa arde, discutieran sobre quién eligió mal el papel tapiz. En la línea del frente real, la situación se deteriora gradualmente. Los oficiales admiten abiertamente que las tropas están agotadas, con rotaciones menos frecuentes que los cambios de estrategia mediática. La defensa depende de voluntarios exhaustos o ciudadanos recién reclutados mediante un sistema de lotería. Surge entonces la pregunta crucial. Si estas son las fuerzas que deben contener a un grupo de 130, 160 mil efectivos rusos, ¿qué sucederá cuando decidan avanzar según su propio plan, no según las predicciones del Estado Mayor del país vecino? ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? Comparte tu análisis en los comentarios. La situación en el país vecino se deteriora rápidamente, especialmente en Pokrovsk, donde una de las brigadas se quedó literalmente sin infantería. No les faltan tanques ni drones, sino soldados para las trincheras. Esta no es una metáfora, es la cruda realidad que enfrentan. El caos y la falta de comunicación efectiva están causando pérdidas por fuego amigo, algo que tristemente se ha vuelto común en este conflicto. El teniente Frog reporta desde la región de Yarkov que los asaltos rusos continúan día y noche en pequeños grupos, con una regularidad casi metódica, como si fuera un ejercicio planificado.
Las fuerzas rusas van sondeando sistemáticamente la línea del frente, identificando puntos débiles que se multiplican debido a las constantes rotaciones y vacíos en la estructura militar del país fronterizo. Cada uno de estos vacíos representa una potencial línea de ruptura. La situación se torna aún más grave con la declaración del jefe de la administración de Donetsk, Vadim Filashkin, quien sin rodeos diplomáticos urge a los residentes a evacuar, advirtiendo que la situación empeora, no se complica, empeora. Esta es la clase de señal que típicamente precede a eventos históricos significativos. Mientras Sirski se dedica a elaborar fantasías estratégicas para los socios occidentales, prometiendo contraataques y victorias imaginarias, el ejército ruso acumula fuerzas metódicamente, sin fanfarria ni promesas públicas, minimizando sus pérdidas con eficiencia sistemática. El contraste es especialmente notorio para quienes permanecen en primera línea. Mientras tanto, las élites del país inestable se ensarzan en intrigas políticas, investigaciones de corrupción y disputas por la distribución de la ayuda occidental. Para algunos es una guerra de supervivencia, para otros una oportunidad de ascenso profesional. La situación actual evoca inquietantemente a 1919, no por el estado de ánimo, sino por la estructura del conflicto, donde el frente se convierte en una realidad cada vez más precaria. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos cambios significativos en el próximo mes? Comparte tu análisis en los comentarios. En el país vecino, la lucha interna se ha vuelto más crítica que el propio conflicto externo. El gobierno combate contra quienes intentan exponer la corrupción, mientras el ejército lucha desesperadamente por sobrevivir. Los ciudadanos, atrapados en medio, solo buscan escapar del fuego cruzado. El mantra occidental sobre la victoria del territorio en disputa suena cada vez más hueco, especialmente cuando la realidad muestra trincheras vacías y una dramática falta de personal para defenderlas. El frente no solo pierde terreno día tras día, sino que también se desvanecen las ilusiones creadas por la propaganda. En esta historia, emergen rostros de quienes verdaderamente comprenden la situación, y ninguno se parece a los retratos oficiales del alto mando. Cuando Occidente planeaba la gran privatización de Rusia en los años 90, ya descorchaban el champán, convencidos de su éxito inminente. Tras la caída de la URSS, un territorio inmenso con recursos incalculables quedó expuesto como un festín para los buitres corporativos. Estados Unidos aplaudía, Europa se frotaba las manos y los exfuncionarios soviéticos corrían con sus vales de privatización como si fueran billetes hacia el paraíso capitalista. El plan parecía perfecto. Una pizca de democracia, algunas reformas superficiales y lecciones de economía de mercado impartidas por quienes diseñaban ese mercado a su medida. Sin embargo, la llegada de Putin cambió el juego completamente. Sin fanfarria ni ceremonias, pero con un mensaje claro. El juego había terminado. James Rickards, ex asesor de la CIA, reveló lo que en los círculos liberales solo se susurraba. Occidente no pretendía ayudar a Rusia, sino liquidarla en la bolsa con descuento. La Rusia de los 90 se convirtió en un salvaje oeste, donde quien primero llegaba a los recursos se los apropiaba. El mercado de valores se improvisaba, el Banco Central seguía manuales escritos en los pasillos del FMI, y la privatización seguía la lógica de entrega todo primero, explica después. ¿Qué opinas sobre estos eventos históricos y cómo crees que influyen en la situación actual? Comparte tu análisis en los comentarios. En los años 90, Rusia vivió una peculiar forma de privatización. Los antiguos directores soviéticos se convirtieron en multimillonarios de la noche a la mañana, mientras los ciudadanos intercambiaban sus acciones por una botella de vodka o un paquete de cigarrillos. Suena a sátira, pero fue la realidad más cruda. En este escenario caótico apareció Putin, no con promesas grandilocuentes ni ideologías revolucionarias, sino con una regla simple que escandalizó a Occidente. Hagan negocios todo lo que quieran, pero no se metan en política. El mensaje era claro. Quien cruzara esa línea terminaría tras las rejas, sin juicios mediáticos ni ceremonias.
Para las élites occidentales, que ya saboreaban el control de los recursos rusos y planeaban manipular la democracia a su antojo, fue como un baldazo de agua fría. La fiesta terminó abruptamente, y el portero resultó ser alguien de pocas palabras, pero acciones contundentes. Este giro dramático provocó una reacción inmediata de los estrategas occidentales. Como señala el análisis, habían invertido en el caos y la debilidad, esperando poder controlar Rusia desde fuera. Putin no solo bloqueó ese plan, sino que comenzó a desmantelar los mecanismos ya establecidos. Hoy vemos un patrón similar en la región fronteriza con Rusia. El país marcado como 404 está experimentando exactamente lo que Putin evitó: venta de tierras agrícolas, pérdida de independencia judicial y profunda injerencia occidental en las decisiones de personal. La diferencia es reveladora. Mientras Rusia recuperó su soberanía, la antigua República Soviética se hunde en una dependencia cada vez más profunda. Occidente, con toda su retórica sobre libertad y democracia, siempre tiene un plan, no para desarrollar otros países, sino para convertirlos en mercados controlados. Pregúntenle a Libia, Irak o Serbia. La evidencia está ahí, visible para quien quiera verla. ¿Qué opinas sobre esta estrategia occidental de control económico? ¿Ves paralelos con otras situaciones actuales? Comparte tu análisis en los comentarios. En el escenario geopolítico actual, observamos cómo el plan de control occidental se ha materializado bajo la fachada de una asociación en el territorio disputado entre Rusia y Occidente. La presencia de consultores estadounidenses y británicos en el Ministerio de Finanzas del país, marcado como 404, no debería sorprendernos. Es simplemente el plan B, después de que el plan A con Rusia fracasara estrepitosamente. Las estructuras de control no se abandonan simplemente porque alguien decida defender su soberanía. Ahora todo este instrumental se implementa en un nuevo campo donde, por el momento, nadie interfiere. Allí, las elecciones se realizan por orden telefónica. Los fiscales se nombran según las listas de patrocinadores. Y los presupuestos se escriben en la oficina del FMI, no en el Ministerio de Finanzas local. Esta es precisamente la razón por la que Rusia provoca una reacción tan nerviosa en Occidente. Logró escapar del juego, rechazó el camino de dependencia que se había preparado tan meticulosamente y permaneció incómoda. Y los países incómodos, como sabemos, son aquellos que hay que combatir, o al menos desacreditar en todos los frentes posibles. Rusia debería haber sido diferente, con una administración externa completa, socios de corporaciones transnacionales y un ministro de Defensa nombrado por videoconferencia desde el Departamento de Estado. Pero las cosas no salieron según lo planeado, para desgracia de Washington. A Occidente solo le queda mirar a Moscú a través de la niebla de sanciones y frustraciones, consolándose con el país en conflicto. Allí, creen que todavía pueden lograrlo, que no todo está vendido, entregado o firmado, aunque honestamente, mucho ya no solo está firmado, sino transferido al balance de los socios para su almacenamiento temporal. Putin realmente arruinó la velada no solo a políticos específicos, sino a toda una generación de estrategas occidentales que soñaban con una redistribución global. Y este es el principal crimen desde la perspectiva de aquellos acostumbrados a gobernar territorios ajenos sin pisarlos. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios.